Los 5 motores V8 más débiles de todos los tiempos. Cuando uno piensa en un motor V8, lo primero que se viene a la mente es pura potencia bruta, ese rugido profundo que retumba en el pecho y esos arrancones que dejan una nube de humo en el retrovisor. Pero hoy vamos a darle la vuelta a esa expectativa. Nos vamos a sumergir en los 5 motores V8 más débiles que jamás hayan salido de una fábrica americana. Y cuando digo débiles, no me refiero a que fueran poco confiables o mal construidos, hablo de un rendimiento francamente decepcionante. Motores grandes con presencia que prometían mucho por fuera, pero que a la hora de pisar el acelerador no ofrecían nada más que pura finta. ¿Alguna vez manejaste un carro que se veía como una bestia, pero corría como un carrito de juguete eléctrico? Sí, a todos nos ha pasado alguna vez. Y si estás disfrutando este viaje por lo más olvidable del mundo de los muscle cars, no olvides darle like al video, compartirlo con tus camaradas fierreros y suscribirte al canal de Muscle Car Masters. Aquí seguimos sacando a la luz tanto las leyendas como los tropiezos de la historia del muscle car americano, porque sí, hasta los fracasos también tienen su historia. Oldsmobile 4, 55 pulgadas, cúbicas de 1975 a 1976. Cuando hablamos de los Big Blocks que alguna vez reinaron en las carreteras de Estados Unidos, el Oldsmobile 455 merece su lugar en la historia. A principios de los años 70 era una bestia de torque, un motor que le daba verdadera fuerza bruta a modelos como el Toronado y el 98 Luxury Sedan. Pero para 1975, ese gigante estaba completamente domesticado como un león al que le arrancaron las garras. El bloque de 7.5 litros, en su versión del 75 al 76, apenas entregaba 190 caballos de fuerza a 3.400 revoluciones por minuto y 350 libras-pie de torque a solo 2.000. Y pensar que este mismo motor había generado más de 370 caballos brutos unos años antes, una verdadera decepción. La relación de compresión bajó a 7.9 a 1 y el árbol de levas fue castrado para cumplir con las nuevas normas de emisiones de la EPA. Súmale gasolina sin plomo, el peso de un auto de casi 2 toneladas y ya tienes la receta perfecta para un desempeño tibio. Recuerdo haber manejado un Oldsmobile 80 y 8 Royal del 75 con este mismo motor. Al verlo pensé, esto va a quemar llanta con solo tocar el acelerador. Pero no tuve que pisarlo hasta el fondo y hasta rezar para que al menos chillaran las llantas traseras. En línea recta iba decente, pero adelantar a alguien en carretera, imposible. Ni siquiera adelantar el tiempo de encendido ayudaba. Las cabezas y el diseño del árbol de levas estaban tan limitados que el motor simplemente no reaccionaba. Ahora compáralo con el Cadillac 500 de la misma época, ese sí podía despertar con unos ajustes al encendido y al escape. Pero el Olds 455 tardío era como ver a un fisicoculturista enyesado de pies a cabeza. La masa muscular seguía ahí, pero sin poder mover un solo músculo. El verdadero problema fue cómo las regulaciones ambientales, el encendido, la carburación y el flujo de admisión lo asfixiaron todo al mismo tiempo, convirtiendo a este legendario motor en una sombra agotada de su propio legado. Chevrolet Corvette L48 de 1975. Escuchar la palabra Corvette es para muchos como una descarga directa de adrenalina. Es un nombre que ha encendido la pasión de generaciones enteras, un símbolo de velocidad, de rugidos salvajes por el escape y de esas curvas que podían detener el tráfico con solo verlas pasar. Desde que el primer VT con motor V8 salió en 1955, no ha sido solo un deportivo, ha sido una institución en la cultura automotriz estadounidense, pero en 1975 esa leyenda tropezó. Debajo del capó del Corvette del 75
venía el motor L48, un V8 de 350 pulgadas cúbicas, 5.7 litros, que sinceramente no estaba a la altura del nombre. Solo producía 165 caballos de fuerza a 3.800 revoluciones por minuto y 255 libras-pie de torque a 2.400. La relación de compresión se había reducido a 8.5:1 para cumplir con las regulaciones de emisiones y poder funcionar con gasolina sin plomo. Y así nació uno de los Corvette más débiles de todos los tiempos. Y eso es lo más duro, seguía teniendo la apariencia de un Corvette. Ese cuerpo largo y bajo de la generación C3, con líneas que evocaban a un tiburón, medía casi 4.7 metros y pesaba más de 1.580 kilos. Pero la potencia no acompañaba la presencia. De 0 a 100, 7.7 segundos. No es un desastre, pero sí una gran decepción para un auto que se supone era el deportivo emblema de América. Y por si fuera poco, ese fue también el primer año en que el Corvette tuvo que usar convertidor catalítico, lo que ahogó aún más el flujo del escape y recortó el rendimiento. Recuerdo lo que me dijo un buen amigo, que manejó uno con caja manual de 4 velocidades. Le pisé con todo, escuché el rugido, pero el auto se quedó quieto como si me estuviera reclamando por haberme emocionado demasiado. Ese tipo de decepciones no se olvidan, sobre todo si creciste idolatrando a los Corvette. Claro, el modelo 75 seguía luciendo espectacular, con ese frente afilado y un interior forrado en piel que parecía de lujo, pero con el corazón detonado por regulaciones, simplemente no se sentía como un verdadero Corvette. Es un recordatorio doloroso de aquella época en la que los fabricantes americanos tuvieron que sacrificar potencia por cumplir normas de emisiones. Y quienes pagamos el precio fuimos los que manejábamos. Ford 3.5, 1M de 1975. Ford tuvo varios motores 351 memorables, desde el confiable Windsor hasta el feroz Cleveland. Pero a mediados de los años 70 apareció otro muy diferente, uno que muchos aficionados llamaban en broma el hijo ilegítimo de la familia, V8 de Ford, el famoso 351M, donde esa M supuestamente significaba modificado. Pero si alguna vez tuviste la dicha o la desgracia de manejar esa letra, bien podría significar miseria. Lanzado en 1975, el 351M era básicamente un híbrido entre el bloque del 400 y elementos del 351, Cleveland. Conservaba la altura de bloque del 400, 10.297 pulgadas, pero con un cigüeñal de menor carrera, 3.50, en lugar de 4.00, y un diámetro de 4.00 pulgadas, lo que le daba justo 3.51 pulgadas cúbicas o 5.8 litros. Suena prometedor hasta que lo arrancas. Y la potencia real, apenas 148 caballos a 3.800 revoluciones por minuto y 260 libras-pie de torque a 2.200. Unos números bastante tristes, especialmente si consideramos los barcotes que intentaba mover. Sedanes enormes como el Ford LTD Galaxy o Ranch Wagon. Yo tuve un Ford LTD del 75 con ese 351M y créeme, arrancarlo cada mañana era una lucha. Girabas la llave tosecita y se apagaba. Segundo intento, tartamudeo y silencio. Tercer intento, tal vez con suerte. Y aunque lograra encender, se sentía como si estuvieras jalando un remolque lleno de desilusiones. De 0 a 60 kilómetros por hora te tomaba fácil 15 segundos. Y eso en un buen día. El gran problema era cómo Ford afinó el carburador. El Autolite 2100 venía regulado de fábrica con una mezcla pobre para cumplir normas de emisiones, lo que provocaba apagones, arranques difíciles y una aceleración lentísima. Le aumenté el tamaño de los inyectores apenas 0.004 pulgadas, y el cambio fue total. El acelerador respondía,
mejor arrancaba sin problemas, y el motor ya no sonaba como si quisiera volver a dormirse en cada semáforo. No me malinterpretes, no convertí al LTD en un bólido, pero al menos ya era manejable. Así que va un saludo para todos los valientes que intentaron despertar al adormilado 351M. ¿Lograron hacer que rugiera o lo dejaron sepultado en la niebla de la era del smog? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Cadillac, 500 pulgadas, cúbicas de 1975 a 1976. A finales de los años 60, Cadillac no era solo una marca de lujo, era un símbolo rodante de poder y prestigio. Y cuando lanzaron el motor V8 de 500 pulgadas cúbicas, 8.2 litros, en 1970, el mensaje era claro. Si manejas un Cadillac, no estás corriendo. Estás flotando mientras todos te miran con envidia. La primera versión montada en el Eldorado entregaba unos bestiales 400 caballos de fuerza brutos, una cifra que aún hoy impone respeto en cualquier exhibición de autos clásicos. Pero apenas 5 años después, esa bestia imponente fue domesticada. Aplastada por las nuevas normas de emisiones de la EPA, la transición a gasolina sin plomo y una oleada de regulaciones cada vez más estrictas. Para 1975 y 1976, el legendario Cadillac 500 apenas producía 190 caballos a 3.600 revoluciones por minuto y 360 libras-pie de torque a 2.000. ¿Suena decente? Tal vez. Hasta que recuerdas que tenía que mover un barco de más de 2.300 kilos. Súmale un sistema de escape sencillo y un catalizador que asfixiaba el motor, y al volante tenías más una lancha remolcadora que un coupé de lujo. Pero aquí es donde el Cadillac 500 se separa de los otros motores de esta lista. Nunca fue débil de espíritu, solo estaba amarrado. Debajo de tantas restricciones vivía un gigante dormido, y muchos entusiastas lo han probado. No hace falta mucho para despertarlo. Con solo ponerle un escape doble de verdad y adelantar el encendido de 6 grados a unos 12 grados antes del punto muerto superior, este motor se transforma. Un fanático logró que su Eldorado del 76 bien afinado hiciera el 0 a 100 km por hora en 9.8 segundos. Nada mal para un yate de tracción delantera. Más pruebas de su potencial oculto. Las versiones con inyección electrónica de combustible llegaban hasta los 215 caballos y 400 libras-pie de torque. El problema nunca fue la ingeniería. La estructura era sólida. El verdadero obstáculo fue la época. Una era en la que el rendimiento tuvo que inclinarse ante la regulación. 1979. Oldsmobile. 4.3 litros, V8 diésel. Encabezando nuestra lista, y quizás siendo el V8 más olvidable de todos, está el Oldsmobile 4.3 litros, V8 diésel, un desastre de corta vida que GM lanzó en 1979. Solo duró un año en el mercado, pero dejó un mensaje bien claro. Solo por ser V8, no significa que valga la pena emocionarse. Vamos a desglosarlo. Este era un motor diésel de 4.3 litros, que apenas producía 90 caballos de fuerza, a 3.600 revoluciones por minuto y 165 libras-pie de torque, unas cifras tan anémicas que hasta los conductores de camiones comerciales de la época ponían los ojos en blanco. El problema de fondo GM intentó recortar costos, adaptando el bloque de gasolina de 260 pulgadas cúbicas para uso diésel. El resultado fue un desastre mecánico, pernos de culata, débiles empaques que fallaban y bombas de combustible propensas a romperse. Y no solo tenía un mal desempeño, era totalmente poco confiable. Tanto así que algunos mecánicos, especialmente en el Medio Oeste, se negaban a trabajar en ellos. Podías ver letreros en los talleres que decían cosas como «No se aceptan Olds Diesel». Eso ya te dice todo sobre su reputación. ¿Y qué pasó con la mayoría de estos motores desguazados, reemplazados, olvidados? Para mediados de los años 80,
Casi ninguno seguía en servicio, los dueños ya los habían cambiado por motores a gasolina o simplemente enviaron los autos al deshuesadero. Pero aquí viene el giro, porque el 4.3 litros diésel fue un fracaso tan rotundo y duró tan poco tiempo, ha ganado una especie de estatus de culto entre algunos coleccionistas de autos clásicos. No por su desempeño, obviamente, sino por su rareza e infamia. Hay entusiastas que los buscan para restaurar, no para conducirlos, sino como piezas extrañas de una de las decisiones de ingeniería más cuestionables de GM. El Olds 4.3 litros diésel no solo fue débil, fue una advertencia. Y aunque se siente en el fondo del barril de los V8s, su historia le ha ganado un tipo extraño de inmortalidad. Acabamos de repasar 5 nombres que de una forma u otra le quitaron algo del brillo al legado del V8. Desde respiradores que alguna vez fueron icónicos y terminaron forzados a la mediocridad, hasta fracasos experimentales que apenas sobrevivieron una temporada. Cada uno de estos motores lleva una historia. Un capítulo de la historia automotriz americana que es inolvidable o que tal vez es mejor dejar en el olvido. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál V8 te dejó más decepcionado? ¿O tal vez hay uno en esta lista que lograste revivir en tu cochera con algo de magia mecánica y unas cuantas mejoras bien pensadas? Queremos escuchar tu historia, déjala en los comentarios aquí abajo. Y no lo olvides, si disfrutaste este video dale like, compártelo con tus camaradas fierreros y suscríbete a Muscle Car Masters. Vamos a mantener los motores de la memoria rugiendo fuerte y seguir honrando la era dorada del caballaje americano justo aquí, donde el pasado nunca se detiene.